¿Has mandado tu manuscrito a las editoriales y te lo han rechazado? Pues bienvenido al club. Sí, todos o buena parte de los escritores hoy conocidos y leídos por todos fueron rechazados al principio de sus carreras. La lista de autores cuyas obras estuvieran a un tris de no publicarse es interminable. Ildefonso Falcones mandó su manuscrito a prácticamente todas las editoriales y solo recibió el eco del silencio. No fue hasta que llegó a manos de la agente literaria Sandra Bruna que consiguió que alguien leyera a la postre, La Catedral del Mar. De hecho, Ildefonso Falcones incluso se le había mandado a la editora que finalmente acabó publicando la obra, pero en aquel momento no llegó a leerla. También es el caso de Dolores Redondo, que antes de que en la agencia literaria Ontas leyeran su novela, El Guardián Invisible, había escrito a un sinfín de editoriales, recibiendo siempre respuestas negativas. Otro escritor de bestsellers a quien arrancar no le resultó fácil fue Santiago Posteguillo, que tuvo muchas dificultades para encontrar editor para su primera novela. Tras muchas cartas de rechazo, encontró una pequeña editorial que le propuso publicarla, y gracias a ello la leyó la editora de una gran editorial que volvió a publicarla. En resumen, cuesta más encontrar a un autor con una maleta bien llena de noes que a un escritor con la maleta vacía. Pero como hemos visto, recibir respuestas negativas con las primeras obras no significa no conseguir publicar jamás. ¿Por qué las editoriales rechazan publicar un manuscrito? Bien, puede deberse a varios factores. En este vídeo veremos las posibles causas y estudiaremos cómo podemos solucionarlo para que puedas volver a mandar tu propuesta a las editoriales con garantías de éxito. Veamos cuáles son y analicemos cada uno de los posibles motivos con detalle. Si una editorial ha rechazado tu manuscrito, puede deberse a alguna de las siguientes tres razones. 1. Puede deberse a que tu manuscrito no sea original o bien no tenga la calidad suficiente. 2. Puede deberse al modo en el que has mandado el manuscrito a la editorial. Y 3. Puede deberse a motivos internos de la editorial. Analicemos cada uno de estos tres posibles motivos y veamos cómo podemos evitarlos. El primer motivo por el cual una editorial puede haber rechazado tu manuscrito puede deberse a que tu manuscrito no sea original. Es decir, que se parezca demasiado a otros muchos libros del mismo género o temática, lo que en el mundo editorial se llama más de lo mismo. Cuando digo que una obra puede no resultar original, no me refiero a la temática, sino a su tratamiento. Es decir, no se trata de escoger un tema original, sino de escribir una historia que en sí misma sea original. En otras palabras, podemos escribir sobre cualquier tema, aunque ya se hayan escrito multitud de obras sobre el mismo, siempre y cuando nuestro punto de vista sea original. De hecho, si echamos la vista atrás y hacemos un repaso a la historia de la literatura, vemos que hay un sinfín de temas recurrentes, como por ejemplo las relaciones familiares, el amor y las relaciones de pareja, la complejidad del alma humana, la violencia, etc. Durante el siglo XIX, por ejemplo, se escribieron grandes novelas como Ana Karenina, Madame Bovary o La Regenta, que trataban sobre el tema del adulterio. El tema era el mismo, pero cada una de ellas se convirtió en un clásico de la literatura porque lo hacían desde un punto de vista original. Lo importante, en consecuencia, es escoger un tema sobre el que tengamos algo que decir, aunque se trate de una temática por la que ya hayan transitado otros autores, y desarrollar la temática elegida de un modo único, es decir, original. También puede deberse a que tu manuscrito esté simplemente mal escrito y requiera demasiado trabajo para convertirlo en un texto publicable. Para que esto no ocurra, haz tres cosas. En primer lugar, lee mucho. No hay mejor escuela que la lectura, y en general, quien lee mucho suele escribir muy bien. En segundo lugar, aprender técnica literaria, que es algo tan fácil de aprender como aprender un idioma nuevo, aprender a conducir o aprender a cocinar. Es decir, todos podemos aprender a escribir bien. Revisa también, si tienes lagunas, las reglas de la gramática y de la sintaxis. Y aquí debo recordarte la regla básica para construir correctamente una oración: sujeto, verbo y predicado. No te compliques la vida. Escribe de un modo que resulte fácil de entender y recuerda,
La gente inteligente escribe de un modo sencillo. En tercer lugar, contrata una corrección de estilo. Requiere una inversión, pero merece mucho la pena. No puedes ni llegar a imaginar el número de manuscritos que he rechazado solo porque para leerlos se necesitaban ojos de faquir. Otro motivo por el cual una editorial puede haber rechazado tu manuscrito puede deberse a que no consiga despertar el interés del lector y que resulte aburrido. Si tu manuscrito es una novela, puede que no enganche al lector. Quizá no tiene un conflicto evidente y resulta aburrida. Quizá no haya un protagonista y un antagonista claros. Quizá la voz narrativa que has elegido no funciona o resulta tediosa. Quizá faltan diálogos o estos no resulten plausibles. En algunos autores novel es habitual encontrar páginas y páginas de descripción. También principios insulsos. Hay autores que creen que antes de que empiece la acción deben describir todo el mundo que rodea la trama. Es un error. Hay que empezar fuerte. Algo debe ocurrir ya desde la primera página. También puede deberse a que, si se trata de un ensayo, no lo hayas estructurado bien. Es decir, que no hayas construido cada capítulo sobre una idea principal. En un ensayo, ya sea un libro de superación personal, un libro de empresa, un libro de divulgación, un libro práctico, cada capítulo debe contener una idea fuerza y una serie de ideas complementarias que ayuden a ilustrar la idea principal. Y el conjunto del libro debe responder a un único solucionador, es decir, que ayude al lector a hacer algo concreto. No unos pocos consejos sobre miles de cosas, solo una cosa, pero que tras terminar el libro, el lector haya aprendido esta cosa o haya resuelto este problema que le hayas prometido resolver. Porque en un ensayo debes coger de la mano al lector en un punto A y dejarlo en un punto B. El punto A es un lector con un problema y el punto B es el mismo lector sin este problema. Pues con la lectura del libro has sido capaz de resolverlo. Otra cuestión importante a tener en cuenta. En un ensayo, la parte más importante es la introducción. Sí, pues es lo primero que va a leer el lector. Y si no le gusta, no va a seguir acompañándote. La introducción, además, debe ser algo así como el tráiler de una película. Debe despertarnos interés para leer el libro hasta el final. Para ello, debe responder a 4 preguntas básicas. El qué, es decir, ¿qué voy a aprender en este libro? El por qué, es decir, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante aprender tal cosa? El cómo, es decir, cómo está estructurado el libro. Y el quién, es decir, ¿quién es la persona que me lo va a explicar y por qué es la mejor persona posible para hacerlo? El segundo motivo por el cual una editorial puede haber rechazado tu manuscrito puede deberse al modo en el que hayas mandado la propuesta. La propuesta debe incluir siempre los siguientes 3 elementos: la carta de presentación, el briefing literario y el manuscrito. En este sentido, puede que les hayas mandado solo tu manuscrito y debido a ello ni lo hayan leído. Esto es un error que cometen muchos autores. Para que un editor quiera leer tu manuscrito, primero debes despertarle interés. ¿Y cómo le despiertas interés para que lea tu manuscrito en lugar de cualquier otro de los muchos que le pueden haber llegado? Pues con una buena carta de presentación y un buen briefing literario. Si la carta está bien, pensará que tu proyecto es interesante y querrá leer el briefing. Y si el briefing está también bien, querrá leer el manuscrito. Es decir, como cuando conocemos a alguien. Una primera cita sería la carta de presentación, una segunda cita, que sería el briefing, y una tercera cita, que sería la lectura del manuscrito. Sí, el ejemplo no es baladí. Tienes que seducir al editor para que quiera publicar tu libro. Y para seducirlo, debes hacerlo poco a poco, gradualmente. Además, párate un segundo a pensar, ¿qué alicientes tiene para leerlo? No sabe nada de ti, no sabe qué género escribes y por tanto no sabe si encaja en su línea editorial, no sabe de qué se trata, no sabe cuáles son los beneficios de su lectura, no sabe nada. Lo dicho, poco a poco, primero llamamos su atención con la carta de presentación, luego despertamos su interés con el briefing literario y tras ello lo convencemos con un buen manuscrito. Si en realidad sí que has mandado la carta de presentación y el briefing literario, puede que dichos documentos no les hayan gustado porque no incluyen la información que necesitan saber. Como sabes,
solo tenemos una oportunidad para causar una buena primera impresión. Por ello, tu carta de presentación debe ser perfecta, pues es lo primero que leerá el editor. Y no solo debe ser perfecta, sino que debe responder a las preguntas que el editor va haciéndose en su cabeza a medida que va leyéndola. ¿Esto encaja en mi línea editorial? ¿A qué género pertenece? ¿Resultará comercial? ¿Quién es el autor y qué autoridad tiene para escribir sobre esta temática? Si decido publicarlo, ¿el autor me va a ayudar en la promo? Y otras tantas preguntas parecidas. Lo mismo ocurre con el briefing literario, que es un documento que debe describir a la perfección el manuscrito que le estás presentando y que debe permitir al editor saberlo todo sobre el proyecto. Todo. Sí. Incluso su final si se trata de una novela. Así que, como qué voz narrativa has utilizado, cuál es la trama principal y cuáles son las subtramas, cuáles son sus argumentos comerciales, a qué tipo de lectores gustarán, etcétera, etcétera. Si es un ensayo, debes explicar su solucionador, cuantificar la demanda del mercado, describir el perfil del público objetivo y un resumen de los contenidos de cada capítulo, así como todo aquello que resulte de interés para el editor. El tercer motivo por el cual una editorial puede haber rechazado tu manuscrito puede deberse a cuestiones internas de la editorial. Por ejemplo, puede que la editorial a la que se lo has mandado no publique tu mismo género literario. Sí, no todas las editoriales publican todos los géneros literarios. De hecho, la mayoría de editoriales están especializadas en un único género o temática. Por ejemplo, publican solo novela romántica, solo novela histórica, solo libros de desarrollo personal o solo libros de historia, libros de cocina, libros de literatura infantil y juvenil, solo poesía, etc. Lo primero que debes hacer para que esto no ocurra es seleccionar muy bien las editoriales a las que les mandarás tu propuesta. Es decir, investiga antes de mandar tu manuscrito qué género o temática publica cada editorial y manda la propuesta solo a las editoriales que publican tu mismo género y temática. Otra razón por la cual puede haber rechazado tu manuscrito puede deberse a algo que nada tiene que ver contigo, ni con tu manuscrito. A menudo cuando nos dicen que no, pensamos que es culpa nuestra, pero no siempre es así. En el caso de las editoriales, puede que nos digan que no simplemente porque en estos momentos no estén contratando nuevos proyectos. Puede que ya tengan muchos libros similares al tuyo y no necesiten publicar otro más. Puede que haya habido un cambio de editor y estén reformulando la línea editorial. Puede que en un momento dado tengan demasiado trabajo y ni siquiera hayan podido dedicar tiempo a analizar tu propuesta. Y puede deberse también a otros muchos factores sobre los que no tengas ninguna o muy poca responsabilidad. Puede que las ventas de tu género o temática sean bajas, puede que tu libro sea caro de producir, puede que hayan hecho números y no les resulte rentable, o puede simplemente que, aún siendo un buen libro, consideren que no va a vender suficientes ejemplares como para recuperar la inversión. Para poner un libro a la venta en las librerías, el editor debe invertir una cantidad de dinero significativa y para recuperar esta inversión debe tener la seguridad de que va a vender un mínimo de ejemplares. Cada editorial es un mundo, pero en general producir un libro suele costar unos 5.000 euros. Y para recuperar esta inversión, el editor debe vender entre 1.000 y 1.500 ejemplares. ¿Qué ocurre si le gusta mucho tu libro, pero tiene dudas acerca de su posible recorrido comercial? Pues que no se va a atrever a publicarlo. Tan sencillo como esto. Estas son las 3 razones habituales por las que una editorial puede haber rechazado tu manuscrito. Trata de averiguar dónde has podido fallar y una vez localizado el fallo o los fallos, trata de subsanarlos y volver a mandar tu propuesta a las editoriales. No es conveniente mandar una misma propuesta hasta que no hayan pasado al menos 6 meses desde que la mandaste por primera vez. Pero pasado este tiempo, pasado estos 6 meses, y si realmente has arreglado los problemas que pudiera tener tu propuesta, mándala de nuevo. Lo que en un primer lugar fue un no, puede que ahora sea un sí. Si has cometido también alguno de los fallos que hemos visto, no dejes de comentarlo aquí en los comentarios y así entre todos podemos ir aprendiendo. Te deseo mucha suerte para que tu proyecto llegue pronto a buen puerto. Nos vemos en las librerías.